A las 6:45 am del 3 de noviembre de 2023, la luz del sol apenas se abría paso a través de la espesa niebla otoñal que envolvía el tranquilo suburbio de Greenhaven. Las pintorescas calles, bordeadas de setos prolijamente recortados y casas perfectas, apenas comenzaban a despertar. Emma Pearson, de 36 años, estaba sentada al borde de su cama tamaño king, mirando fijamente el piso de madera oscura. Su esposo, Richard, ya había salido a correr por la mañana, como lo hacía todos los días a las 5:30 am sin falta. Su rutina era tan predecible como el sol naciente, pero últimamente era lo único en lo que ella ya no podía confiar. Emma se levantó lentamente, con los movimientos cargados por el peso de las noches de insomnio y las dudas persistentes. La casa, situada al final de Maple Street, estaba extrañamente silenciosa, salvo por el lejano zumbido del soplador de hojas de un vecino. Esta casa había sido su santuario durante casi 10 años, pero ahora se sentía más como el hogar de un extraño. Bajó las escaleras, sus pies descalzos fríos contra la madera pulida. En la cocina preparó mecánicamente una cafetera de café, mirando el reloj de la pared. Las 7:10 am. Tenía 20 minutos antes de tener que prepararse para el trabajo. La cafetera cobró vida con un chisporroteo y llenó la habitación con el rico y familiar aroma del café recién hecho. Era un consuelo al que se aferraba, pero no podía ahuyentar la persistente inquietud que se había instalado en su interior. 2 días antes, exactamente a las 23:48, había encontrado un recibo arrugado en el bolsillo de la chaqueta de Richard. Era para una cena en l'Atelier, un restaurante francés de la ciudad, con fecha del 30 de octubre. La hora marcaba las 20:35, una noche en la que se suponía que Richard había estado en una reunión a última hora. No le había preguntado por ello. En cambio, lo había vuelto a meter en el bolsillo, fingiendo que nunca lo había visto, pero el descubrimiento le supuró como una herida. No era solo el recibo. Había otras señales, pequeñas al principio, pero ahora imposibles de ignorar. Las ausencias inexplicables, la urgencia repentina de sus llamadas telefónicas y la forma en que parecía alejarse más de ella con cada día que pasaba. Recordó la noche del 15 de octubre, cuando Richard había llegado tarde a casa otra vez. Era casi medianoche y ni siquiera se había disculpado. Simplemente se había dirigido directamente a la ducha, como si fuera la cosa más normal del mundo. Esa noche había permanecido despierta hasta las 3 am, escuchando el sonido rítmico del agua corriendo, su mente a toda velocidad con preguntas que tenía demasiado miedo de hacer. A las 7:30 am, Emma estaba vestida y lista para irse a trabajar, pero la casa se sentía más pesada con cada paso que daba hacia la puerta. Se detuvo, con la mano sobre el pomo de la puerta, sintiendo una inexplicable necesidad de dar marcha atrás. Algo andaba mal, algo mucho más profundo que las mentiras que sospechaba. Cuando salió, el aire fresco de la mañana la golpeó, provocando un escalofrío en su columna vertebral. No podía quitarse la sensación de que la verdad estaba ahí afuera, esperando destrozar el frágil mundo que había construido. El reloj marcaba las 7:35 am cuando cerró la puerta detrás de ella, preparándose para lo que el día pudiera traer. El 4 de noviembre de 2023, a las 11:15 am, Emma estaba sentada en su auto, estacionado a pocas cuadras del edificio de oficinas donde trabajaba como gerente de marketing. El motor funcionaba en silencio, emitiendo un zumbido constante debajo de la tensión que se apoderaba de su pecho. Había planeado entrar hacía horas, pero algo la había mantenido pegada al asiento, con la mente llena de posibilidades que no podía ignorar. El recibo que había encontrado días antes le roía la mente. Su inocua presencia ahora era un símbolo innegable de la creciente distancia entre ella y Richard. Los dedos de Emma se apretaron alrededor del volante mientras repasaba los acontecimientos de la noche anterior. Richard había llegado tarde a casa otra vez, las 22:22, según el reloj de la cocina que ella había estado mirando. Cuando finalmente entró, sus ojos eran evasivos, sus explicaciones vagas. Había mencionado algo sobre un tren retrasado, pero sus palabras carecían de convicción. Su voz estaba teñida de un nerviosismo que ella no había notado antes. Había algo que no le estaba diciendo y la estaba volviendo loca.
Las preguntas sin respuesta la habían mantenido despierta hasta las 2 a.m., mucho después de que Richard se hubiera quedado profundamente dormido. Lo había observado en la oscuridad, respirando lenta y regularmente, mientras sus pensamientos corrían sin control. ¿Qué estaba escondiendo? ¿Con quién estaba realmente esa noche en el atelier? Las respuestas parecían estar fuera de su alcance, tentadoras y aterradoras al mismo tiempo. A las 11:45 a.m., Emma tomó una decisión. No podía seguir atormentándose con sospechas y medias verdades. Necesitaba saber con certeza. Puso el auto en marcha y se dirigió hacia la oficina de Richard en el centro de Green Haven. Las calles estaban despejadas, el semáforo habitual de fin de semana mientras recorría las calles familiares. Era una ruta que había recorrido incontables veces antes, pero hoy se sentía extraña, como si cada giro la acercara a una verdad incómoda que no estaba preparada para enfrentar. A las 12:10 ya estaba aparcada frente al edificio de oficinas de Richard, una elegante estructura con fachada de cristal que se alzaba sobre la tranquila calle. El aparcamiento estaba casi vacío, salvo por unos pocos vehículos dispersos, uno de los cuales reconoció de inmediato, el sedán plateado de Richard. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras miraba el coche, y su pulso se aceleraba con cada segundo que pasaba. Emma nunca había sido desconfiada, pero la creciente distancia entre ellas, combinada con las pruebas que había descubierto, habían cambiado eso. El recibo, las noches largas, las llamadas telefónicas susurradas. Todo eso sumaba algo más que una agenda de trabajo apretada. Lo sentía en lo más profundo de sus huesos, una certeza que le retorcía el estómago. A las 12:30, Emma decidió entrar. El vestíbulo estaba tranquilo. La recepcionista no estaba en su puesto habitual. Probablemente había salido a almorzar. Emma se movió rápidamente y se deslizó hacia la escalera para evitar las cámaras de seguridad que sabía que estaban en el ascensor. Había estado allí con suficiente frecuencia como para saber cómo moverse, pero hoy los pasillos familiares se sentían más como un laberinto. Cada paso resonaba siniestramente en el silencio. A las 12:45 había llegado al 5º piso. La oficina de Richard estaba al final del pasillo, con la puerta entreabierta. Emma dudó, con la mano sobre el pomo de la puerta. ¿Y si él estaba en una reunión? ¿Y si ella estaba equivocada en todo? Pero la idea de dar marcha atrás, de regresar a una vida construida sobre mentiras, era más insoportable que el miedo a lo que pudiera encontrar. Emma respiró profundamente, abrió la puerta y entró. La oficina estaba vacía. El ligero olor a colonia flotaba en el aire. El escritorio de Richard estaba ordenado, como siempre, con los papeles apilados en pilas ordenadas. Pero fue el rincón de la habitación lo que le llamó la atención. Una fotografía enmarcada en la pequeña mesa auxiliar. Era nueva, algo que nunca había visto antes. La foto era de Richard, pero no con ella. Estaba de pie junto a otro hombre, abrazados, con sonrisas amplias y genuinas. A Emma se le heló la sangre. La marca de tiempo en el marco indicaba el 30 de octubre de 2023, las 20:35, la misma noche de la cena en el atelier. Emma sintió que se le doblaban las rodillas cuando la verdad se apoderó de ella como una manta sofocante. Había esperado a otra mujer, una amante tal vez, pero esto era algo completamente distinto. La comprensión la golpeó como un tren de carga y se tambaleó hacia atrás, agarrándose al borde del escritorio para sostenerse. A la 1 de la tarde, huyó de la oficina con la mente trastornada. La fotografía había confirmado sus peores temores, pero también había abierto la puerta a un nuevo mundo de preguntas. ¿Quién era ese hombre? ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? ¿Y por qué Richard no le había dicho la verdad? Las respuestas estaban ahí, en alguna parte, y Emma sabía que no descansaría hasta encontrarlas. Mientras se alejaba del edificio, el reloj del salpicadero marcaba la 1:15 de la tarde, pero el tiempo había perdido todo significado. Todo lo que importaba ahora era descubrir el alcance total del engaño de Richard, sin importar el coste. A las 21:30 del 4 de noviembre de 2023, Emma estaba sentada en la sala de estar, poco iluminada. El suave resplandor de la lámpara de mesa proyectaba largas sombras sobre las paredes. La casa estaba desconcertantemente silenciosa, salvo por el distante tic-tac del reloj sobre la chimenea, que marcaba cada segundo con un ritmo hueco y rítmico.
Había regresado a casa casi 5 horas antes, pero el peso del descubrimiento que había hecho en la oficina de Richard la mantenía clavada en el sofá, incapaz de moverse, incapaz de pensar en nada más. La fotografía quedó grabada en su memoria. El hombre de pie junto a Richard, sus sonrisas ocultaban la traición que había estado justo debajo de sus narices. Richard le había enviado un mensaje de texto a las 8:15 p.m., diciendo que estaría en casa a las 10 p.m., pero ahora ella conocía su horario. Sabía que el hombre que creía conocer estaba viviendo una vida llena de mentiras y engaños. No era solo el hecho de que Richard había ocultado su relación con otro hombre, sino el alcance del engaño, los esfuerzos que había hecho para ocultárselo. La comprensión de que su vida, su matrimonio, se había construido sobre una base de mentiras, la hacía sentir como si se estuviera ahogando en un mar de preguntas sin respuesta. A las 9:45 p.m., escuchó el sonido del auto de Richard entrando en la entrada. Su corazón comenzó a acelerarse. Su pulso latía con fuerza en sus oídos mientras imaginaba lo que le diría, cómo lo confrontaría con la evidencia que había encontrado. La puerta se abrió con un chirrido a las 9:48 p.m. y escuchó los pasos de Richard mientras caminaba por el pasillo, sus movimientos constantes y sin prisa, completamente inconsciente de la tormenta que lo esperaba. Richard entró en la sala de estar a las 9:50 p.m. y Emma lo observó mientras se detenía y entrecerraba los ojos al verla sentada en la oscuridad. No le preguntó por qué estaba despierta tan tarde, ni cuestionó la tensión que flotaba en el aire. En cambio, dejó las llaves sobre la mesa, de espaldas a ella, como si todo fuera perfectamente normal. Pero la mirada de Emma estaba fija en él. Sus pensamientos corrían a toda velocidad, mientras intentaba reconciliar al hombre que tenía frente a ella con el hombre que había descubierto esa tarde. A las 9:55 p.m., Richard finalmente se volvió para mirarla. Su expresión era indescifrable. Emma podía ver el cansancio grabado en sus rasgos, las tenues líneas alrededor de sus ojos que nunca antes había notado. Pero ahora no podía apartar la mirada, no podía evitar verlo como lo que realmente era. Un extraño. El silencio entre ellos se hizo insoportablemente tenue. El aire estaba cargado de palabras no dichas. Cuando el reloj marcó las 10 de la noche, Emma ya no pudo contenerse. Las preguntas que la habían estado carcomiendo todo el día salieron a borbotones, cada una más aguda, más punzante que la anterior. Necesitaba respuestas, necesitaba entender por qué Richard había elegido vivir una mentira, engañarla tan completamente. Preguntó sobre la cena, sobre la fotografía, sobre el hombre con el que había estado saliendo. Las preguntas surgieron, una tras otra, y con cada una, sintió que una pequeña parte de su esperanza se desmoronaba. La respuesta de Richard fue mesurada, calculada, como si hubiera ensayado ese momento incontables veces en su mente. No lo negó. ¿Cómo podría hacerlo, cuando la evidencia era irrefutable? En cambio, habló del miedo, de la vergüenza, de una vida vivida en las sombras. Le contó sobre los años de ocultación, sobre la presión sofocante para adaptarse, para ser el marido perfecto, el hombre perfecto. Pero mientras hablaba, Emma se dio cuenta de que sus palabras, aunque sinceras, estaban vacías del arrepentimiento que ella había esperado escuchar. No hubo disculpa, ningún reconocimiento del dolor que le había causado, solo una explicación que no hizo nada para aliviar el dolor que se había arraigado en su corazón. A las 22:25, Emma sintió que todo el peso de la traición de Richard se posaba sobre ella, pesado y sofocante. Ella lo había amado, confiado en él, había construido una vida con él, y ahora todo se estaba desmoronando ante sus ojos. El hombre que había creído conocer era una invención, una fachada cuidadosamente construida que finalmente se había derrumbado bajo la presión de la verdad. No podía soportar mirarlo más, no podía soportar la visión del hombre que había destrozado su mundo. A las 10:40 p.m., el enfrentamiento había llegado a su inevitable conclusión. La distancia entre ellos, que antes se podía salvar fácilmente con amor y confianza, ahora parecía insuperable. Emma sabía que nada volvería a ser lo mismo, que la vida que habían compartido había terminado. Cuando Richard salió de la habitación a las 10:45 p.m., retirándose al silencio del dormitorio de invitados,
Emma permaneció en la sala de estar, con la mente llena de pensamientos sobre lo que estaba por venir. El reloj de la pared marcaba las 10:50 p.m., pero ahora el tiempo parecía irrelevante. Todo lo que importaba era darse cuenta de que la verdad, una vez descubierta, nunca podría volver a ser enterrada. Emma sabía que esto era solo el principio. El enfrentamiento había abierto la puerta a un capítulo más oscuro y doloroso en su vida, uno que tendría que afrontar sola. Las preguntas, las mentiras, la traición. Tendría que afrontarlas todas, de una forma u otra. Y mientras estaba sentada allí, sola en la oscuridad, supo que los siguientes pasos que diera determinarían el curso del resto de su vida. El 5 de noviembre de 2023, exactamente a las 7:30 a.m., Emma estaba sentada en la esquina de la cafetería local, un lugar pequeño y anodino escondido en las afueras de Green Haven. El ajetreo matutino estaba en pleno apogeo, con gente entrando y saliendo a toda prisa, tomando su café antes de ir a trabajar. El aire estaba cargado con el aroma del café recién hecho y el suave murmullo de las conversaciones, pero Emma no se daba cuenta de nada. Sus manos agarraban la taza de cerámica que tenía frente a ella. El calor se filtraba en su piel, conectándola con el presente mientras repasaba los eventos de la noche anterior. Richard había salido de la casa temprano, antes de las 6 a.m., sin decir palabra. Su lado de la cama estaba frío cuando Emma se despertó, y a las 6:15 a.m., ella supo que se había ido. La nota que había dejado era breve, unas pocas líneas garabateadas en un trozo de papel, pero no significaba nada para ella. La había leído a las 6:20 a.m., con el corazón entumecido, al darse cuenta de la profundidad de su cobardía. No estaba listo para enfrentar las consecuencias de la vida que le había ocultado, y ahora Emma se quedó sola para recoger los pedazos. A las 7:45 a.m., Emma ya estaba considerando todas las posibilidades. El enfrentamiento no le había proporcionado el cierre que necesitaba desesperadamente. En cambio, había abierto una compuerta de ira y resentimiento. No podía dejar que él se alejara de esto, de la vida que habían construido juntos, incluso si todo era una mentira. Tenía que haber más en su vida secreta, más en el hombre de la fotografía, más de lo que Richard había admitido. La verdad todavía estaba ahí afuera, y Emma estaba decidida a descubrirla, sin importar el costo. A las 8:15 a.m., Emma llegó a la biblioteca pública de Green Haven. El edificio estaba en silencio, un marcado contraste con la agitación que se desataba en su interior. Se dirigió directamente a las computadoras en la parte de atrás, con un plan ya formándose en su mente. Si Richard le había ocultado esta relación, toda esta vida, tenía que haber rastros de ello en alguna parte. Redes sociales, correos electrónicos, cualquier cosa que pudiera llevarla al hombre de la fotografía. Escribió rápidamente, sus dedos volando sobre el teclado. Su búsqueda se fue reduciendo a medida que cruzaba nombres, fechas y lugares. A las 9 a.m., Emma lo había encontrado. El hombre de la fotografía tenía un nombre, Michael Harrington. Sus perfiles en las redes sociales eran escasos, pero había suficientes detalles para confirmar lo que Emma había temido. La relación con Richard era más profunda que un romance casual. Era algo más, algo que había estado sucediendo durante años. Había fotos, fechas y lugares que coincidían perfectamente con el historial de viajes de Richard. Los viajes que le había dicho que eran por trabajo, noches que supuestamente pasaba en la oficina. Michael había estado allí todo el tiempo. Mientras se desplazaba por las publicaciones de Michael, Emma sintió una oleada de náuseas. La comprensión de que Richard había vivido una doble vida, había compartido momentos con Michael que él le había negado, era casi demasiado para soportar. Pero debajo del dolor había una creciente determinación. No podía permitir que se salieran con la suya, con la traición y las mentiras. Le habían quitado todo y ahora ella iba a recuperar algo. A las 10:30, Emma se dirigió a la oficina de Richard. La recepcionista la recibió con una sonrisa educada, ajena al tumulto que se escondía tras la apariencia tranquila de Emma. Emma no dudó al pasar, sus tacones resonando con fuerza sobre el piso pulido. Llegó a la oficina de Richard a las 10:35, la misma oficina donde había encontrado la fotografía apenas un día antes. La habitación estaba vacía, su escritorio meticulosamente limpio, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado,
y Emma estaba a punto de asegurarse de que Richard sintiera el impacto de ese cambio. Emma se sentó en su escritorio y escudriñó la habitación con la mirada en busca de algo que pudiera haber pasado por alto antes. A las 10:45 abrió su portátil y la pantalla se iluminó al cobrar vida. La contraseña era la misma. El cumpleaños de su madre, un detalle que Emma conocía desde hacía años. Mientras revisaba sus correos electrónicos y documentos, encontró más pruebas de la vida que le había ocultado. Correos electrónicos a Michael, planes para su futuro, todo dispuesto frente a ella como una confesión. Pero había algo más, algo que le llamó la atención. Una carpeta marcada como «privado», enterrada en lo más profundo de sus archivos. A las 11 a.m., Emma había abierto la carpeta. Dentro había documentos, papeles legales y algo que le heló la sangre. Richard había estado planeando esto durante meses, incluso años. Una forma de dejarla, de comenzar una nueva vida con Michael, mientras la dejaba al margen de todo. Los registros financieros mostraban que había transferido dinero a cuentas secretas, activos ocultos que Emma no tenía idea de que existían. La traición era más profunda de lo que había imaginado, y ahora no había vuelta atrás. A las 11:15, Emma cerró la computadora portátil y se puso de pie, con la mente decidida. Volvería a enfrentarse a Richard, pero esta vez ella sería la que tendría el control. La verdad había salido a la luz, y lo que estaba en juego era más importante que nunca. Cuando salió de la oficina, el reloj del pasillo marcaba las 11:20, pero el tiempo ya no importaba. Lo que importaba era la confrontación que se avecinaba, el ajuste de cuentas que Richard y Michael tendrían que afrontar. Emma no iba a dejar que ganaran, ni ahora ni nunca. La escalada era inevitable, y el siguiente paso era suyo. A las 6:15 p.m. del 5 de noviembre de 2023, Emma se encontraba afuera del departamento de Michael Harrington. Su aliento era visible en el aire fresco de la noche. El cielo se había oscurecido, y las farolas de la calle arrojaban un resplandor pálido y frío sobre el tranquilo y exclusivo vecindario. Había estado allí desde las 6 p.m., observando, esperando. La ira que había alimentado sus acciones durante todo el día se había cristalizado en una determinación férrea. La verdad que había descubierto en los archivos de Richard todavía resonaba en su mente. Planes para dejarla sin nada, para borrarla de su vida como si nunca hubiera existido. A las 6:20 p.m., la puerta del edificio se abrió y Richard salió, con el rostro iluminado brevemente por la luz del vestíbulo. Estaba solo, con expresión tensa mientras miraba a su alrededor, sin percatarse de la presencia de Emma entre las sombras. Ella lo vio bajar las escaleras y girar a la izquierda, en dirección al parque cercano al que solían ir juntos en tiempos mejores. Emma sabía que tenía que actuar ahora, antes de que su coraje flaqueara. Emma lo siguió desde lejos y sintió que el peso de su decisión la oprimía. Los documentos que había encontrado revelaban algo más que una traición. Exponían a un hombre al que ya no reconocía, un hombre dispuesto a destruir todo lo que ella apreciaba. A medida que Richard se adentraba más en el parque, los sonidos de la ciudad se desvanecían, dejando solo el crujido de las hojas bajo los pies y el zumbido distante del tráfico. A las 6:30 p.m., Emma había acortado la distancia que los separaba. El parque estaba casi desierto, los senderos vacíos, ya que el frío del atardecer obligaba a la gente a refugiarse en el interior. Richard se detuvo cerca de un banco, mirando su teléfono, sin percatarse de su llegada. Ella sabía que ese era el momento. A las 6:32 p.m. salió de las sombras, con el corazón palpitando con una mezcla de miedo y determinación. Richard se giró al oír sus pasos, y la sorpresa se dibujó en su rostro al verla allí de pie. Emma pudo ver la sorpresa en sus ojos, la comprensión de que su vida cuidadosamente construida se estaba desmoronando. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, y sus dedos rozaron el frío metal de la unidad USB, que contenía copias de todos los archivos que había encontrado. La evidencia de su traición, sus planes de dejarla en la miseria, estaban todos allí, comprimidos en un pequeño objeto que ahora se sentía pesado por las consecuencias. A las 6:35 p.m., le entregó el disco a Richard, con la mano ligeramente temblorosa mientras lo hacía. El peso de todo lo que no se había dicho flotaba en el aire entre ellos.
Ella observó cómo él lo conectaba a su teléfono, sus ojos escaneando la pantalla, abriéndose de par en par al comprender la profundidad de lo que ella había descubierto. La traición que alguna vez había sido solo suya, ahora estaba expuesta, al descubierto para que ambos la enfrentaran. Los minutos transcurrían mientras Richard asimilaba la gravedad de la situación, pero a las 6:40 p.m., Emma vio algo en sus ojos que no esperaba. Miedo. Miedo de perderlo todo. Miedo de la verdad que ahora tenía sobre él. Y en ese momento, supo que había ganado. Cualquier poder que él creía tener sobre ella había desaparecido, destrozado por la evidencia que ella había descubierto. A las 6:45 p.m., Emma se dio la vuelta y se alejó, dejando a Richard parado allí, en el frío, con su mundo desmoronándose a su alrededor. La confrontación había terminado, pero la resolución era clara. Ella ya no sería víctima de su engaño. La verdad había salido a la luz y, con ella, la vida que una vez habían compartido había desaparecido, reemplazada por algo más oscuro, algo que nunca podría deshacerse. Al salir del parque, el reloj del salpicadero marcaba las 19 o'clock, pero ahora el tiempo parecía irrelevante. Lo que importaba era que había recuperado el control, que había recuperado su vida del desastre que Richard había creado. El futuro era incierto, pero mientras se alejaba, Emma sintió una extraña sensación de paz. La tormenta había pasado y ahora era libre de empezar de nuevo, dejando atrás las mentiras y la traición.